En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entre los profetas, de algún modo particular, Jeremías tiene una semejanza muy fuerte, incluso profética, con Jesús sufriente. Fue tremenda y continua la persecución hacia Jeremías, y el amor también de él, por el celo de Dios por Israel, ¿no? Me parece a mí muy especial que, a pesar de ser tan perseguido, él permanecía ahí. Se pudo haber ido a otro país o lo que fuera, y no, ahí se quedó. Y fue muy particular en su tiempo que surgían esos profetas que predicaban la paz y la felicidad, y que todo iba a salir bien. Mientras que ya ven lo que decía ahora mismo, ¿no? Como el yugo que Dios estaba poniendo sobre Israel iba a ser cada vez más fuerte. Y esa deportación del pueblo de Israel a Babilonia. Y si no recuerdo mal, también sufrieron una segunda deportación. Sí, hagan de cuenta que llega un ejército enemigo a Medellín y se lleva a toda la gente y no deja aquí más que a unos cuantos. Y eso bajo un yugo de impuestos, así pero pesado, es decir, como trabajar como esclavos. Trabajen la tierra, pero para nosotros, para ustedes apenas para comer. Y de algún modo todo eso es también profecía de cómo, por causa de la terquedad del hombre, Dios a veces se ve obligado a tratar así al alma, con esas desolaciones, abandonos, lo más tenaz que nos podamos imaginar. Y si lo unimos con muchas cosas que hemos dicho, en el fondo todo es por una especie de deseo de sensibilidad, ¿no? Deseo de sentir a Dios. Y llega a ser tan fuerte ese deseo de sentirlo, que el alma sufre tremendamente por no sentirlo. Y porque Dios mismo también pues es el que provoca, porque primero te hace sentir cosas bellísimas y luego ya nada. Y definitivamente confunde tremendamente al alma. El que de pronto a veces hasta algún éxtasis o unos mareos, una devoción, una unión, oraciones facilísimas de unión con Dios, giros
facilísimos, y de pronto nada de todo eso. Y entonces uno busca un profeta que le anuncie, no, tranquila, que eso ya va a pasar. No se trata ni tampoco de decir es que no va a pasar, ni ya va a pasar, sino se trata de que tomar y aprovechar ese momento como un momento de misericordia y de amor altísimo de Dios. A mí nunca se me olvida cuando el modo que describe San Juan de la Cruz en sus poemas, cuando salió de esa noche oscura, en la que él sentía que perdió la fe, la esperanza, la caridad. ¿Ustedes se imaginan lo que es perder la fe? Mejor dicho. Y de llegar a sentirse que ya estaba condenado para siempre. Y de pronto, sin más, dice, la puerta que buscó para pasar, para entrar en esa luz, en esa vía, en esa unión con Dios, y que nunca la encontró conociendo todos los caminos, habiéndolos recorrido todos, de pronto un día ahí está, cuando menos la esperaba. Y ese es un punto muy interesante, cuando menos la esperaba. Él habla también que la esperanza es viva, y también de Jesús, y eso es parte de todo, ¿no? Es verdadera esperanza cuando la esperanza ya no espera, sino que posee, ¿no? Y de pronto encuentra la puerta, entra, se voltea y ya no está la puerta. ¿Y en qué momento le dio Dios a él esa gracia? Estando él en el calabozo. Es decir, como quien dice, en el más horrible y tremendo abandono, crucifixión que Dios le haya podido dar. Él quería hacer un bien enorme y Dios permitió que lo metieran en el calabozo. Y esos calabozos de entonces, ¿verdad? En donde quien estaba en el calabozo corría peligro de ser quemado como hereje. Porque en aquel tiempo la herejía no era solamente que dijeras algo que no les gustó, sino que hubieras hecho algo que no les gustó y ya eras hereje. Y así te arrepintieras y confesaras y te dieran la absolución y todo, ¿no? De todas maneras eras hereje y te tenían que quemar. Nada más para que no te torturaran mucho, era mejor que confesaras antes todo lo que te dijeran. Entonces el que se quería mantener fiel a la verdad no podía confesar y recibía unos tremendos tormentos, ¿no? ¿Cómo se dice? Torturas. Bueno, a él no le pasó eso, sino que vivió no recuerdo, no sé cuánto tiempo haya vivido ahí. Y yo creo que es muy natural que sea muy espeluznante pensar en que Dios tenga que llevarnos a esos extremos para poder crecer. Pero aquí tenemos nosotros una ventaja, pero que es el tamaño del mundo, del universo, que es que tenemos la divina voluntad, la luz de la verdad. Sí, en otras palabras, es que ya otros vivieron eso por nosotros y de pronto no tengamos que vivirlo así de espeluznante. Tal vez nada más un poquito más. Eso solamente Dios lo sabe. Pero yo lo que digo es, no temáis. No hay que temer. De algún modo el celo del amor de Dios, el celo por el reino de Dios, nos dará más que la fuerza para poder no solo resistir, sino hasta vencer
cualquier adversidad. Y eso uno se irá dando cuenta porque lucha uno mucho contra tal o cual cosa, tales estados de ánimo, tales debilidades o miserias, y cuando menos lo piensas, sin saber ni cómo, de pronto desaparece. Y es Dios, ¿no? De un modo muy raro, ¿no? Yo no sé ni cómo decirlo, ¿no? Lo que es como crecer en la confianza, en ese no temáis. Esas palabras de Jesús: no temáis, rebañito mío, porque vuestro Padre se ha complacido en daros su reino. Y luego esa clave: id y vended todos vuestros bienes. Es ese verdaderamente negarse, despojarse de todo, de sí mismo. Acabo de leer un capítulo que decía Jesús que las miserias y las debilidades hacen mucho bien, porque el alma, sintiéndolas, le da tanto fastidio y tanto aburrimiento al sentir todo eso, que llega a desprenderse totalmente, a liberarse totalmente de sí mismo. Y al liberarse de sí mismo, se encuentra en Dios. Se encuentra en la divinidad. Es decir, es tal el fastidio de estarse viendo a sí mismo. Y ven, ahí está el punto: Dios permite que te veas a ti mismo, porque todavía te duele, todavía te importa. Y a veces una especie de soberbia espiritual, que al verte tú al espejo, es decir, al verte que todavía tienes tales miserias o tales debilidades, te sientes muy lejos de ser la gran santa o el gran santo que tú quisieras. Y luego allá en el fondo se esconde también para que los otros vean, para que esto, el otro, o para que él o ella o aquel o aquella vea, ¿no? Y a veces con pues alguna intención ahí buena, pero que está un poquito torcida, no, para que todos vean y sean santos, no viéndome, en fin, ¿no? Y son cosas ahí escondidas que se le meten a uno por más que uno no quiera. Algunos más, a otros menos, unos unas cosas, otros otras, ¿no? Es la soberbia espiritual, yo lo venía diciendo, y también es que todo hombre, por el solo hecho de haber pecado una sola vez en su vida, está lleno de orgullo y de soberbia. De algún modo tiene Dios que quitarnos eso. Todavía tenemos mucho orgullo, mucha soberbia. Solamente un acto, el más pequeño, hecho con nuestra voluntad humana, ya implica mucha soberbia, mucho orgullo. Y no es de ese orgullo de que, que todo el mundo lo ve y todo, que de todas maneras se ve, no crean, ¿no? Que Dios hace ver, y Dios permite que se vea para que no se te suba la cabeza y no vayan a creer todo el mundo que ya eres santo. No, qué miedo. En fin, todas estas cositas así, ¿no? Se van cayendo, y a veces es solo con la cruz. La cruz del abandono, que es como la más fuerte, la más pesada. De la noche oscura, dirían algunos, de las desolaciones, desiertos. Como dice Jesús, fríos, porque el frío, el hielo quema más todavía y mejor que el desierto. En el fondo es cierto, porque en el desierto todavía hay microorganismos y pueden vivir ciertas criaturas, mientras que en el hielo nada, todo se congela. Pero aún así viven unos osos polares más bellos que... En fin, ¿no? Es impresionante como... Pues yo entiendo cuando mucha gente dice o piensa, pero ¿por qué no se le pudo a Dios haber ocurrido
una cosa diferente al sufrimiento para purificarlo a uno. Si tanto nos amaba. Eso me parece muy normal, humanamente hablando, ¿no? Ahí está lo que es el misterio de la cruz, la locura de la cruz. Y es como contemplarle y ver ese Jesús que de un modo espectacular, ¿no? Hizo de lo más horrible para el hombre lo más bello para él, lo más útil. De la muerte más ignominiosa, o como se diga, más horrible, más humillante, resulta nuestra salvación. Fue asesinado como un criminal, fue tomado como un criminal, enterrado entre los criminales. Entonces es no sé, como contemplar, como gozarse también en esas cosas. Así algo así como vislumbrando que qué cosa tan especial o maravillosa Dios tiene escondida detrás de eso. Incluso del pecado, ¿no? Es impresionante, ¿no? Cómo Dios, Jesús quiso hacer, como quien dice, de su trono, como en el pecado, no sé, es algo tan... Porque esa cruz representaba todos los pecados de todos y ahí fue, era como su trono, ¿no? Y en cierto sentido toda cruz pues tiene ese contenido, los pecados nuestros, los pecados de muchos, que se traducen en desolaciones, privaciones, debilidades, miserias, humillaciones, contradicciones, en las que a veces nosotros mismos nos crucificamos, o a veces Dios mismo nos pone ahí, ¿no? Nos envía esos estados de ánimo, etcétera. Yo digo como que gozarnos también de eso, no como un masoquismo, sino como es voluntad de Dios. También eso es amor de Dios. No sé si ustedes han leído alguna vez, pero que Luisa también lo dice, pero muchos santos. Cuando Jesús les dice, hija mía, es que yo, cuando me enamoro de un alma, ¿de qué se enamora Dios de un alma? ¿Cómo? Todo lo bueno que tiene un alma no es del alma, sino es de Dios. Entonces, ¿de qué se va a enamorar? De su nada, de su pecado, de su miseria. Tremendo matrimonio. Mientras San Francisco hablaba del matrimonio con la dama pobreza, ¿no? Luisa, de un modo bellísimo, habla de el matrimonio con la cruz. Jesús, de algún modo misterioso, realiza ese como matrimonio con la humanidad, o decir con el pecado, porque es lo único de lo que estábamos llenos. Y con qué amor abraza esa cruz. ¿Y esa cruz qué es? Es el pecado. Es lo que representa, es el contenido de esa cruz, es pecado. Al grado que no dice por ahí en los Gálatas, dice, Dios lo hizo pecado. Fíjense cómo lo que dice San Pablo, Dios hizo a Jesús pecado. Es decir, estaba cargado, Él era pecado. Y con qué amor llevaba esa cruz, con qué ese himno a la cruz, ¿no? de Luisa, cómo abraza la cruz, cómo mide la cruz. Dice, uy, tanto tiempo que he corrido hacia ti y apenas hasta ahora, tú huías de mí y apenas ahora.
Si leamos esos lugares donde Jesús abraza esa cruz, para nosotros aprender a abrazar nuestra cruz. A verla como el regalo más especial de Dios, como dice por ahí, la cruz es festiva, joyosa, gaudente. Y simplemente como algo así como mirar una pintura de Picasso y como dicen muchos, uy, qué bonita, pero no entiende nada, pues unas cuantas rayas ahí. Pero aquí se trata de Dios y digamos lo mismo, no entendemos nada porque parecen unas rayas todas ahí horribles, cruz, sufrimiento, muerte, pero algo hermosísimo hay ahí, hermosísimo, de valor infinito. Y yo creo que cuando estas almas salían de esos estados de tremendas desolaciones, era cuando finalmente abrazaban esa cruz, cuando en el más absoluto abandono, incluso sabiendo de tener los dos pies en el infierno, gritaban de lo más dentro de su corazón, pero yo sé que tú me amas. Y ese yo sé que tú me amas era su única felicidad, era su gozo, era su paz, su unión, el abandono ya en Dios, era su cielo sobre la tierra. Yo sé que tú me amas, eso es lo único que me basta, ya no me importa nada. No importa que yo sé que tú eres amor y no puedes no amarme. Y yo creo que hace mucho que no hablo así como de enamorarse, ¿no? Pronto por un tiempo porque hubo tantos malos entendidos, ¿no? Pero es que esa palabrita es clave, ¿no? Enamorarse. Un hijo de la un bautizado, mejor dicho, a mayor razón un hijo de la voluntad debe ser un enamorado. Si no es un enamorado no sirve. Sin miedos, sin temores, con confianza, con abandono. Aun cuando la cruz sea pesada, cuando todo parece al revés, es como ir ante Jesús y decirle, ay, no importa, qué bueno, qué bello, me estás haciendo pedazos. Yo te amo, gracias. Como identificar como más dulces y bellas las caricias del dolor que no las caricias del placer. No estamos hablando de buscar el sufrimiento, sino que de todas maneras no va a faltar el sufrimiento aquí y allá. Abrazarlo, amarlo, enamorarnos de él. Confiar en Dios, enamorarnos de él. Podríamos decir que confiar y enamorarse son como una sola palabra. No podremos confiar si no estamos enamorados del amor. Y no podremos enamorarnos si no confiamos en el amor, en Dios. Podemos hablar de dos transfiguraciones. Una, esta que acabamos de hablar, que es la transfiguración de aquello que el hombre debía haber sido. ¿Cómo debía haber sido? Resplandeciente de luz. Y la otra, cuando por la pasión quedó, pues ya no transfigurado, sino desfigurado. Y esa imagen de ese Jesús crucificado, hecho pedazos, que como dice Isaías, no tenía ya figura de hombre, es la imagen en la que el hombre se había reducido por causa del pecado. Y nos muestra que para hacer que el hombre volviera a aquel estado de justicia original, aquella transfiguración primera,
debíamos pasar por la transfiguración de la cruz. Él mismo tuvo que pasar por la cruz, por todos nosotros, para que pudiéramos recibir aquello que habíamos perdido, esa vestimenta de luz, toda divina, la vida divina. Es muy, muy especial, ¿no? Imaginémonos ese Jesús todo resplandeciente. A esos mismos que llevó a que lo vieran así, a esos mismos los llevó al huerto del Getsemaní, donde estaba vestido de sangre. Pues nosotros incluso en los escritos de Luisa vemos, ¿no?, las razones por la cual Jesús sudó sangre, pero hasta un cierto punto. De pronto ahí podemos decir que ese sudor de sangre fue también por el dolor de ver en qué se había convertido el hombre, en una piltrafa humana. Y sobre todo él conociendo lo que el hombre debía haber sido. Además de que, digamos, si Adán y Eva se hubieran quedado en estado de justicia original, y de ahí para adelante todos los hombres hubieran siempre vivido en la voluntad de Dios, imaginémonos a qué grado de santidad o de unión, de conocimiento de Dios hubiera llegado el hombre. Entonces Jesús, al ver, y porque él lo sabía y él sí poseía todos esos bienes, le daba un dolor infinito de ver a todos sus hermanos e hijos que no tenían eso, que habíamos perdido eso, y que no solamente eso, sino que llegaba aquel que quería devolvernos la verdadera felicidad que el hombre busca y quiere, porque por instinto la busca, como lo más natural, lo más espontáneo del hombre, buscar la felicidad. No obstante, matamos a la felicidad, a Dios mismo, que es la felicidad. Y él veía todo eso. Se recuerdan, muchas veces yo he dicho que no podemos entender la magnitud del pecado si no entendemos lo que hemos perdido, lo que perdemos cada vez que cometemos una falta, lo que perdió el hombre desde el primer pecado, lo que se ha seguido perdiendo, la cadena de las consecuencias de todos los pecados, que muchas veces no es el pecado en sí mismo el problema, sino todo lo que produce. Por eso es tan importante contemplar a este Jesús transfigurado, a este nuevo Adán, al mismo Adán y Eva antes del pecado, a la Santísima Virgen María. Imaginémonos a la Virgen igual transfigurada, con sus vestiduras todas resplandecientes de luz. Por eso en otros momentos yo les digo, qué importante es saber dominar la imaginación, utilizarla, guiarla, alimentarla, cultivarla, para que se perfeccione y poder verdaderamente usar esa imaginación del modo más correcto. Imaginarnos la hermosura de Dios, de ese Jesús ahí en ese lugar, ¿no? E imaginarnos entonces, para hacer verdaderas reparaciones, la cruz
en general y en particular, que llevó Jesús, y que nosotros vamos llevando, en la medida en que vamos llevando la verdadera cruz, que como hemos platicado, en el fondo no es el pecado en sí, qué cosa hiciste, sino que es que dejaste de vivir en la divina voluntad, dejaste de hacer un acto en la divina voluntad, dejaste de amar a Dios. Ese es el centro de todo. Ahora, como el hombre no iba a ser capaz, porque una falta de amor no le parece nunca pecado, porque el hombre solo conoce el amor egoísta, que es amarme a mí y lo que me conviene. Entre ellos también es la familia, porque me conviene, porque yo recibo cuando amo, no porque yo doy cuando amo, sino porque yo recibo. Entonces tenía que Jesús pues especificar, diciéndonos es que estas son las faltas mayores de amor. Entonces habla de honrar al padre y a la madre, no robar, no mentir, no cometer adulterio, no desear las cosas que no son de uno. Pero en el fondo nada más es una cosa, es la falta de amor, punto. Y fíjate que a veces no es solamente el no amar, sino es falta de amor, porque hay amor. Como dicen, padre, pero es que nos amamos, sí, pero te falta mucho amor para que tu amor sea verdaderamente amor. Y eso es lo que nos hace luego, pues, resbalarnos o dar unas caídas tremendas. Nos falta amor. Y esa falta de amor produce también en nosotros desconfianza de que nunca alcanzaremos el amor completo. Por lo cual se alimenta el no amor, la desconfianza. Por lo tanto nos desanimamos. Desanimarse significa vamos perdiendo la vida, el ánimo, que quiere decir de dar vida, lo que le da vida a nuestro ser. Y claro, más fácilmente caemos. Entonces, la cruz, sobre todo, es ese punto. El no amar. El no tener en nuestra mirada la gloria de Dios, el no tener en nuestra mirada ese quiero hacer feliz a Dios, a cualquier costo. Por eso, cuando Dios nos da cualquier cruz, siempre toda cruz va encaminada, son como monedas, y por ahí lo dice Luisa también, dice que son para el cielo, pero también si debemos vivir en la tierra como en el cielo, son para nuestro cielo aquí en la tierra, que es poder lograr adquirir la cruz de Jesús, la cruz de la luz, la cruz del amor, que es, repito, ese ver al hombre tan lejos de Dios, ver que Dios no es amado como merece ser amado, ver la deshonra de Dios, de ver a tantos hijos suyos apagados y no resplandecientes, que no son luz. Poder llevar esa cruz, poder resumir todas nuestras cruces, las humillaciones, contradicciones, debilidades, miserias, todas esas cosas que a veces llevamos cargando, pues que nos cuesta, claro, resumirlas o que sean como asumidas por esa cruz de luz, que todo nos hable del amor, que todo nos hable de que todo lo traduzcamos en la cruz divina, en la cruz del amor, y no en mi pequeña crucecita, donde se encierra algo de egoísmo, de orgullo, de soberbia. Estamos creciendo, todos llevamos eso. Ahora, si nosotros sabemos que la cruz tiene un valor infinito, la cruz cualquiera que Dios nos dé, a veces que nosotros mismos la provocamos, lo que sea,
la abrazamos, así sea, aunque sea con la voluntad, con decir, Señor, qué horrible, tengo miedo, pavor, no la quiero, pero ¿sabes qué? Yo sé que tú me amas, yo sé que es para bien, yo la quiero por amor a ti. Y tú ya sabes que en mi corazón no está nada, quiero querer. Ya ese quiero querer, Dios lo ve. Dios ve el corazón, el deseo del corazón. Estás viendo un bien, lo deseas con tu corazón, está hecho delante de Dios. No nos olvidemos nunca de esa frase que es fantástica. Si tú ves a una mujer y la deseas con tu corazón, ya cometiste adulterio. Si tú ves un bien y lo deseas con tu corazón, ya delante de Dios está hecho. Aprovechémonos de eso, sirvámonos de eso. Así sea que en el fondo es apenas un chiquitito, así sea que a veces lo decimos llorando, que en desesperación, en lo que sea que Dios nos ponga por nuestra pequeñez y debilidad. Pero no apartemos la mirada de ahí. Abracemos esa cruz con el corazón. Claro que nadie va a abrazar esa cruz así como un enamorado. Ay, qué rico, qué bonito, wow, fantástico, y se ve en éxtasis. No, claro que no. Está llena de espinas, ¿quién le da ganas? Espinas que, mejor dicho, molestan, son fastidiosas. Es lo último que uno desea. Pero ahí el corazón que diga, pero aquí estoy, Señor. Esos son los momentos de más perfecta reparación que Dios nos ofrece. Siendo lo peor y último que somos, nos ofrece y nos la oportunidad de poder ofrecer una perfecta reparación. Porque un solo deseo del bien sumo, como lo conocemos, el deseo con el corazón del bien sumo, ya es un acto perfecto que produce en Dios el efecto que deseamos producir, una felicidad infinita. Por lo tanto, reparación, amor por todos y por todo, reparación por todos y por todo, adoración, bendición, compensación, todo. Hago un poco de hincapié sobre la cruz porque estos días un poquito he hablado de eso. Bueno, no quiere decir que siempre va a haber sufrimiento, tampoco tenemos que estar, es decir, detengamos esa imaginación, porque la imaginación es muy fácil ante cualquier pena, enfermedad, humillación, contradicción, dificultad. Se vuela la imaginación y empieza a pensar que eso va a ser toda la vida y que cada vez va a ser peor. Yo no voy a aguantar, es que así yo no puedo, y entonces te ves a ti mismo y claro, te ves muy débil y tienes razón, no vas a aguantar. Nadie puede aguantar todo lo que uno se imagina que le puede suceder. Entonces es luchar contra esos miedos, es tomar posesión de ese no temas, no temáis, de ese tomad sobre vosotros mi yugo. En una palabra todo se resume a un punto: a abrazar, a adorar, a amar, fundirse en el amor. Porque mientras la mirada la tengamos fija en el amor, mínimo cualquier cruz disminuye la mitad de su peso, lo dice Jesús a Luisa. Y segundo, ese peso se vuelve suave y ligero porque es la cruz de Jesús, porque se lleva con amor, porque mi yugo es suave y mi carga ligera, como dice él. Entonces, si algo en nuestro ser está diciendo es que no es suave, no es ligero, no lo aguanto yo, significa que estamos viviendo en la mentira. Nos pasa a todos en muchos momentos. No nos asustemos, simplemente digamos, oye, de veras, esto como que no va. Si Jesús dice que su cruz es ligera, yo porque digo que es pesada.
A ver, vamos a analizar, vamos a ordenar esto. Bueno, ¿cómo hago yo para hacerla ligera? Bueno, pues el amor, la luz, la finalidad, salvar un alma. Qué difícil es salvar un alma. Pues ya luego uno se da cuenta, pues si por una crucecita así va a salvar un alma, pues no está tan fea la cosa, no está tan mal. Si se tratara solo de la salvación de un alma, pero no es solo eso, sino que participamos en la salvación de todas las almas. Participamos en una reparación perfecta que Jesús hizo y que Jesús hace en nosotros. Y nuestro acto se vuelve en una verdadera reparación perfecta. Entonces, veamos lo inmenso, y eso hace, lo inmenso del bien, y eso hará que de verdad nos parezca ligero. Por esta razón es que a veces Dios nos tiene que humillar, porque para una persona que se siente, que se sabe, que se ve, que basta que piensa tantito en sí misma, inmediatamente siente repugnancia de sí. Se siente el pecador más empedernido y más grande del mundo, la persona más desagradecida. Lo último de lo último, cuando uno se siente así, es cuando más seguro está todo. Entonces y voltear y decir, y no obstante tú me amas. ¡Wow! ¿Cómo no voy a aguantar cualquier cosa? Si yo merezco cualquier cosa y tú no me estás dando ni siquiera lo que merezco. Viene entonces la esperanza, que es precisamente que los bienes que se nos promete, que no podemos palparlos, tocarlos, verificarlos, los hacemos realidad, los creamos y los volvemos realidad a través de la fe. Conocemos ese bien inalcanzable, pero creemos con certeza absoluta que Dios nos ama, por lo cual hacemos nuestro ya esa realidad, así sea en germen, aunque todavía no podamos palparla, como sería la visión beatífica ya eterna, como sería ese vivir ya en el paraíso, ya sin penas, etcétera, como sería ya ver cara a cara a Dios, a la Virgen. Ya el solo vislumbrar aquello va diluyendo todo lo demás. Y se vuelve esto en una reparación todavía más perfecta, más bella para Dios. Ahora, hay momentos en la vida del hombre que Dios te deja ciego, que todo lo que digo, por ejemplo, ahorita, queda que una claridad así que mejor dicho, y mañana a la hora de la hora se te olvidó todo y tratas de acordarte y no entiendes, y escuchas el cassette y no entiendes, y te sientes en un infierno. Pero nunca Dios te quitará este punto. Yo sé que Dios me ama. Y ese punto es el que crea la luz. Y creando la luz, crea el bien. Todo bien. El que Dios quiera. Lo que importa es que yo sé que Dios me ama. Y se crea la luz. Y por lo tanto, reparación, vida divina, todo. El resto, lo que Dios quiera. Como Dios quiera. Como se le antoje, como se le pegue, se le regala la gana. Y entonces se realiza la transfiguración. Que los demás no lo vean mejor, porque qué tal que andamos por ahí brillando, vamos a andar todos con anteojos oscuros, ¿no? Que lo vea Dios. Estaremos siempre creando luz. Seremos luz para Él. Jesús se transfiguró en ese momento. Quiere decir que hasta ese momento se pudo transfigurar y antes no. Quiere decir que Él fue luz en ese momento y antes no. No, escondía su luz para que los hombres pudieran verlo y tratar con Él. Si Él hubiera sido siempre luz, ¿quién se le iba a acercar?
Por eso nació entre lo último, para que se le acercaran los últimos. Si hubiera nacido como un rey en un palacio, ¿quién iba ni siquiera a pensar de ir a ver, con tanto protocolo y tanta cosa, de ir a ver al rey? Nadie. En cambio, sabiendo lo que era tan humilde, pues se le acercaba a cualquiera. En cambio, los ricos, por falta de humildad, no se le acercaban porque tenían miedo de contaminarse, de perder su dignidad porque estaban con un pobre. Entonces Jesús no estuvo resplandeciendo toda su vida, no obstante Él era la luz y podía ver toda su vida vivido y estar expandiendo su luz divina, más que el sol, una luz que pudiéramos ver directamente a los ojos. A pesar de eso, no, porque fíjense que Moisés también se le iluminaba el rostro y los israelitas les daba miedo y le dijeron, ¿sabes qué? Cúbrete el volto porque no aguantamos esa luz, es muy terrible esa luz, y era la luz de Dios. Como le sucede a algunas personas cuando iban con Padre Pío, que él era todo luz y que apenas los veía y los fulguraba con su mirada porque sabían que andaban mal. Entonces preferían ni verlos, se escondían y todo. Así sería, si fuéramos luz. Entonces qué bueno que así nadie piensa que el otro ya es muy santo, uy, ese tiene más luz, mira, ya es más santo, y que se nos vaya a subir. No, qué bueno que no. Lo que importa es que Él vea la luz, que Él reciba la luz, y definitivamente la reciben todos, pero así de un modo muy divino, de un modo, ¿saben qué? Igual que Dios le da la luz a todos, al pecador, al no pecador, llueve su agua sobre justos e injustos, y le hace bien a todos, y nadie ni siquiera se da cuenta. Si nosotros hagamos el bien a todos, sin ni siquiera nosotros darnos cuenta, que bueno, así nunca se nos va a subir. Nunca vamos a creer que somos quién sabe qué, que ya estamos en quién sabe qué grado de santidad, más santos que San Francisco de Asís y la Santísima Virgen. No, qué miedo. No, seguimos siendo pobres pecadores. Pero en ese día a día que estamos creando la luz, con nuestro fiat, con ese yo sé que Dios me ama, que es tomar todo el amor de Dios, vestirnos de ese amor de Dios, y devolvérselo con una sola mirada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.